Gracias, adelante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos muy felices. Hoy es un día muy especial porque tenemos con nosotros al licenciado Mau Berea, a quien queremos muchísimo. Nuestro tema de hoy es diciembre, siempre será diciembre, y al narcisista es un convidado de piedra que lo tenemos en las reuniones molestando. Ok, Mau, sí, sí, estoy leyendo. Muy bien, entonces, Mau, adelante y todo tuya la reunión, podés compartir pantalla y yo me ocupo, no te preocupes. Gracias, Andreita. Y por tus palabras y por siempre estar aquí y por todos los que se unieron, me gustaría nombrarlos a todos, pero pues somos más de 40, creo, y los que se vayan uniendo. Les agradezco a todos los que se unieron. Gracias, Andreita, y al grupo juntos podemos lograrlo por permitirme estar aquí. Por siempre el recibimiento para mí es un honor, siempre estar aquí. Vamos a continuar. Un segundo. Vamos a continuar. Sería la segunda exposición del tema anterior del narcisismo. Como dice Enreita, diciembre siempre será diciembre y el narcisismo pues no se queda atrás, es como la enfermedad. Hace tiempo estaba yo en un grupo y bueno, por anonimato no digo el nombre, ¿verdad? Pero yo empezaba a dar mis servicios y esta madrina pues un día que de mi servicio no llegaba nadie, no llegaba nadie, eran ya las 8:30 y no llegó nadie. Entonces yo avisé en el grupo, ¿saben qué? Se cierra la reunión por falta de quórum, por falta de membresía. Y esta madrina luego me habló fuerte y me dijo, Mau, ¿cómo se te ocurre cerrar una reunión aunque no haya gente? ¿Sí? Si no está nadie, alguien llegará. Quédate la hora y media ahí si es posible. Nunca cierres una reunión aunque no haya llegado nadie, porque en primer lugar, el primero que llegó fue el poder superior. Y la enfermedad nunca se detiene. ¡Ay! Me sentí regañado, obviamente, en ese momento, ¿verdad? Como buen alcohólico y codependiente. Pero ahora, eso fue ya hace un buen tiempo, unos 10 años, ahora lo veo y lo agradezco y me acordé de ella porque la enfermedad no se detiene aunque sea diciembre, ¿no? Y los grupos no deben de cerrar ni siquiera los días especiales, el 24, el 31, todo eso. No deberían de cerrar, pero bueno, eso es ya sugerido para cada grupo. Pero el narcisismo no se detiene. Por eso quisiera iniciar recordando lo que vimos la vez pasada, que fue la parte del narcisismo. Les voy a dar un resumen breve de lo que es el narcisismo para pasar a las técnicas de manipulación que utiliza el narcisismo aún en diciembre. De hecho, lo utiliza todo el año. Acuérdense que el narcisismo es la forma autoerótica de la satisfacción. Es el amor en exceso, que se convierte en un defecto de carácter. Todos los defectos de carácter es las emociones al exceso. El amor en exceso es narcisismo. La alegría en exceso es hipomanía. No, perdón, es manía. La tristeza en exceso se convierte en hipomanía, luego en depresión y etcétera. Entonces, todas las emociones, pues son para algo, están para algo. Entonces, no me desvío del tema, vuelvo a lo que es el narcisismo, una breve descripción. Primero, es una etapa normal, según el psicoanálisis, Freud, Weber, Jung, varios exponentes del psicoanálisis. Es una etapa normal del ser humano. Todos pasamos por esa etapa. Es normal, es necesaria. Es de entre los 3 a los 6, 7 años más o menos, donde empieza ya la conciencia, la empatía. El problema es que hay niños de 50, 60 años que siguen se quedaron clavados en esta etapa, ¿no? Esa es la situación. Entonces, es una etapa, el narcisismo es una etapa normal y necesaria del desarrollo, donde el yo, es decir, el ego,
invierte su energía libidinal, líbido, en sí mismo. El líbido no se refiere nada más a la cuestión sexual. Acuérdense que libidinoso o libidinal o líbido no solamente es lo sexual, sino es el despertar en sí mismo, constituyendo el ego y el yo como narcisismo, identificándose con una imagen idealizada propia y a menudo reflejada por los padres, que es el gran otro. Los padres es el gran otro. Acuérdense que las instancias psíquicas del psicoanálisis es el ello, el yo, el super yo y el gran otro. El gran otro son la inconsciencia, o sea, el gran otro son los padres a un nivel inconsciente. Entonces son cuatro instancias psíquicas. El gran otro, el ello, el yo y el super yo. Entonces, es un amor propio, el narcisismo es un amor propio que se equilibra con el amor al objeto, a los demás, y va oscilando entre ambos, mientras que, por ejemplo, Lacan también decía, exponía esto, vincula la constitución del yo a través del espejo, el lenguaje. Por eso en los grupos de autoayuda y de 12 pasos funciona tanto las tribunas porque nos reflejamos todos y el lenguaje, ¿no? Siendo fundamental para la autoestima. De hecho, el narcisismo es fundamental para la autoestima. El ego nos ayuda, ya tuvimos una reunión de esto también, que nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a elevar la autoestima, nos ayuda a tener amor propio, etcétera. Y el ego es ¡ay! Se me fue. El ego es el sistema inmunológico, pero de la psique. Así como tenemos sistema inmunológico que nos protege de bacterias, también tenemos ego de la psique, bueno, sistema inmunológico de la psique, que es el ego, que nos ayuda a protegernos también de todos los agentes, ya lo expliqué la vez pasada, de los agentes que nos hace daño en cuanto a psicología, ¿sí? Por ejemplo, si alguien se muere, un familiar cercano, pues el ego nos ayuda a distorsionar la realidad para no acabar locos y muertos, ¿sí? Entonces, a través de la constitución o la construcción del yo, que es fundamental para la autoestima, la raíz de la patología del narcisismo es que si la libido se queda fijada excesivamente en el yo y la parte del complejo de Edipo no lo vivimos plenamente, que también es parte del desarrollo del niño, no se vive plenamente el complejo de Edipo, impide tener esas relaciones sanas. Entonces, es una fase normal. El narcisismo es una fase normal entre los 3 y los 6, 7 años. Es como la etapa autista. Todos tenemos algo de autistas, ¿sí? Pero eso no significa que seamos autistas, significa que tenemos rasgos autistas o incluso comportamientos autistas, ¿sí? Que es el comportamiento adquirido a través del aprendizaje de otra persona, ¿sí? Entonces no significa que sea narcisista. Acuérdense de esa diferencia. Hay un trastorno que se llama trastorno narcisista de la personalidad, ¿sí? O trastorno de la personalidad narcisista, es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Pero si te identificamos, o sea, si te diagnosticamos como trastorno, como narcisista, pues, primero te tenemos que hacer pruebas psicológicas. Es una etapa de evaluación de 1 a 3, 4 sesiones para identificar si eres narcisista, que claro, un narcisista no va a ir a sesiones, jamás acude al psicólogo. Si acude es porque su esposa lo va o la va a desheredar o se van a divorciar y si acaso dura 1 o 2 sesiones, no más. Ahí es cuando nos damos cuenta que la persona pues es narcisista. Incluso todos los que están aquí, ninguno de ustedes es narcisista porque están aquí. Están tratando de salir adelante, ¿sí? Pueden tener rasgos narcisistas, pueden comportarse como narcisistas, pero eso no significa que lo sean. Ya una señal indicadora de que no lo son es porque están aquí. Pero podemos, me incluyo, tener rasgos narcisistas. Entonces, es una fase normal,
como la fase autista entre los 0 y los 3 años. A partir de ahí inicia la fase narcisista entre los 3 y los 6, 7 años, y a partir de ahí inician otras etapas como la preadolescencia, la adolescencia, etcétera. Entonces, el narcisismo es una etapa del desarrollo psíquico donde la parte del líbido, acuérdense, el líbido no es solamente sexual, se dirige hacia el propio cuerpo y la propia imagen, formando el yo ideal o el ideal del yo, y el yo se constituye a partir de una imagen idealizada y realizada del yo ideal. ¿Cuál es mi yo ideal? ¿Cómo me gustaría ser idealmente, idealizado? Me idealizo a mí e idealizo a las personas que están alrededor de mí, que se proyecta y se confronta con un ideal del yo, ¿sí? Que se relaciona con las demandas del gran otro. Acuérdense que el gran otro, la otra instancia psíquica del psicoanálisis son los padres, el gran otro. Entonces, la vida psíquica del narcisista oscila entre lo tóxico, insalubre, destructivo, desadaptativo, e implica una dinámica entre el amor propio, bueno, la exageración o el amor propio llevado al exceso, que es el narcisista, y el amor por los demás, que es el amor de objeto. Es una obsesión, el objeto de tu obsesión. El narcisismo patológico y defensivo pues tiene un desequilibrio cuando hay una fijación excesiva en el yo, resultando una autoimagen grandiosa y una necesidad de admiración y falta de empatía. Esa es una de las características del narcisismo. No tienen empatía, no tienen ni un poquito, ni un grado, ni 1.1 de empatía. Y el narcisismo secundario o la paradoja sugiere que amarse a sí mismo de forma incoherente es imposible. ¿Y por qué paradoja? Porque también amarse a sí mismo de forma coherente es imposible. A ver, lo repito para que les entre en el cerebrito y lo podamos digerir. La paradoja del narcisismo sugiere que amarse a sí mismo de forma coherente es imposible. Amarse a sí mismo de forma incoherente es imposible. Ah, chirrión, entonces, ¿cómo está la cosa? En medio, ¿qué queda en medio del sándwich? De lo coherente y lo incoherente. Bueno, pues queda la empatía, ¿sí? La verdadera forma de amar a los demás, amarme a mí mismo, sin el odio propio, y amar a Dios por sobre todas las cosas, sin llevarlo al exceso. Porque incluso amar a Dios por sobre todas las cosas también se vuelve en fanatismo. O sea, imagínense. La idea es equilibrar, ¿no? Decían los estoicos, bueno, dicen los estoicos, la ataraxia, ese momento de equilibrio, la cornucopia, la eudaimonia, la parsimonia. En los grupos de aquí de los 12 pasos dicen sobriedad emocional, el equilibrio emocional, ¿sí? Eh, entonces, esta parte del narcisismo es un proceso fundamental para la formación del yo, pero hasta los 7 años, 8 años. Hay niños que tienen 50, 40, 60 años y siguen formando su yo de una forma excesiva, como una fuente de patología, porque se desvía la función del equilibrio con la realidad externa y los vínculos afectivos. Ahora, acuérdense cuál es la línea divisoria entre el narcisismo patológico y el amor propio, para no llegar a ese punto de convertirme en narcisista. El narcisismo patológico es, así véanlo de esta manera, es estar centrado en mí mismo, en mi yo. Y el amor propio es estar consciente de mí mismo. ¿Vieron la diferencia? Ahí está la búsqueda de identidad, el yo soy yo, de una autoimagen, o sea, el narcisista es una autoimagen distorsionada y frágil, que requiere la validación externa, por eso necesita realizar estas técnicas de manipulación, que voy a entrar ya en ese tema. El narcisista necesita entrar en estas dinámicas de manipulación porque su imagen, su autoimagen está distorsionada y frágil. Requiere validación externa, que es su combustible, evitando la verdadera conexión y la aceptación de uno mismo. Entonces, el narcisista necesita
Tu combustible. ¿Cuál es tu combustible? Tu reacción. Te hace reaccionar y a veces ni cuenta te das. Y en la defensa te aplica una de las técnicas que se llama transferencia de culpa. Y ahorita vamos a entrar en ese tema. Entonces, recuerden, el amor excesivo y desmedido a sí mismo es narcisismo, centrado en la propia imagen, poder, talento y buscando constantemente la admiración. Puede ser un rasgo grandioso o vulnerable y un trastorno de personalidad narcisista. Sentido irrazonable de superioridad, necesidad de atención, de provocar a las personas, falta de empatía, envidia, crítica hacia los demás y dificultad para aceptar críticas. Aquí entran también los narcisistas integrados, los narcisistas psicóticos, los narcisistas psicópatas, los narcisistas. Hay diferentes tipos de narcisistas. Los peores, pues, son los psicópatas. O sea, psicópata y además narcisista, no manches. No quiero que te encuentres con uno. Imagínate, y tú siendo codependiente, pues por eso vienen los madrazos, ¿no? O sea, el narcisista integrado con psicopatía, no manches. Y tú codependiente, pues a ver si puedes salir de ahí, mamacita o papacito. Está cañón las combinaciones, ¿no? Codependiente con codependiente, bomba nuclear. Narcisista, psicópata integrado con codependiente, pues es pues destrucción masiva, ¿no? Está cañón. Entonces, el enfoque es una imagen inflada y frágil del yo, que disocia sentimientos y se aferra a una grandiosidad para evitar la vergüenza, el vacío interior, a menudo manipulando y descuidando a otros. Entonces, hasta aquí la parte del narcisismo. La vez pasada hablé del trastorno narcisista de la personalidad como concepto del DSM-5. Incluso recuerdo que creo que sí les hice un test para identificar narcisista a otra persona, no a ustedes, sino a otra persona. Un test validado, una prueba psicométrica. Y ahorita no voy a meterme en los conceptos ya del DSM-5, solamente es como un breve resumen, breve entre comillas, me aventé media hora. Pero bueno, es importante. Entonces, vamos a pasar a la parte del... ¿Cuáles son las técnicas de manipulación del narcisista? Fíjense, hay varias. Voy a entrar en cada una, las voy a explicar, pero ahorita les voy a decir a grandes rasgos que las técnicas de manipulación narcisista buscan controlar y explotar a otros para satisfacer su necesidad de admiración y superioridad. Esa es la raíz, la etiología de las técnicas de manipulación. La etiología es la causa de las cosas. Y estos buscan controlar y explotar a otros para satisfacer su necesidad de admiración y superioridad. Por eso decía al principio que el narcisista es la forma autoerótica de la satisfacción. ¿Sí? Líbido, ¿se acuerdan? Autoerotismo. Les encanta, o sea, les encanta provocar al otro. Es su oxígeno. No viven sin eso, a menudo sin empatía. Y estas tácticas que les voy a compartir son sutiles y dañinas a largo plazo. Y también les voy a poner ejemplos. Por ejemplo, bueno, no por ejemplo, vamos a decir las más principales y luego entramos en el concepto y ejemplos de cada una. Está el love bombing o bombardeo de amor, que es la primera. Luego viene la técnica de manipulación de gaslighting, que es el luz de gas. Viene la devaluación o menosprecio. Viene la proyección, la triangulación, el tratamiento silencioso, el silbato de perro, el hoovering, culpar a la víctima, que es la transferencia de culpa, las expectativas irracionales y derechos a privilegios, las mentiras patológicas y ocultamiento de información, el ghosting, el que es fantasmearse, el flying monkeys, que son los monos voladores, etcétera. Y digo etcétera porque ahorita voy a meterme en cada una de ellas. No se preocupen. Ah, también creo que sí dije, ¿verdad? Los monos voladores también. Bueno, voy a iniciar con la primera fase
del tratamiento narcisista, que es el love bombing o bombardeo de amor en español. Esta técnica se refiere a una técnica de manipulación psicológica y muy violenta, violentísima, de abuso emocional en las relaciones, que implica abrumar a una persona con mucho amor, muestras excesivas e intensas de afecto, regalos, atención, con el objetivo de ganar control y dependencia emocional sobre la víctima. Aquí la víctima, aunque inicialmente se siente como un romance, un cuento de hadas, ¡ay, este es el amor de mi vida! Y así va a ser toda la vida y va a ser para siempre, ¿sí? El cuento de hadas, ¿no? El Disney. Y vivieron felices para siempre. El hombre perfecto, la mujer perfecta, demasiado bueno para ser verdad. Y de repente, madres, viene en la segunda etapa, que es la devaluación. Pero ahorita estamos en la de love bombing. Aquí en love bombing, que es bombardeo de amor, la intención escondida o subyacente no es un afecto genuino. Acuérdense que esta etapa, aunque love bombing también puede ser sano, que es el afecto genuino, ¿sí? En la cuestión narcisista, para una relación destructiva, no es más que una estrategia para desarmarte, desarmar tus defensas y aislarte de tu red de apoyo. Así, así. Entonces, el bombardeo de amor suele surgir en tres fases. La primera fase del love bombing es fase de idealización, la fase de devaluación, madres, y la fase del descarte, que es la peor. O sea, el descarte es como haberte descartado, te dejan como a una toalla femenina, ¿sí? Y perdón por todas las chicas que estén aquí, no tengo nada en contra de nadie, de ustedes, pero así te dejan, como una toalla femenina, y lo hacen con toda la intención de destruirte, ¿sí? Entonces, primero viene la fase de idealización, el bombardeo de amor. El manipulador bombardea a la víctima con atención y afecto excesivos, elogios, promesas, regalos de un futuro perfecto juntos, el perro, el coche a la puerta, casa en las Bahamas, creando una ilusión fantástica de conexión instantánea y ¡ay, mi alma gemela!, ¿no? Uy, perfecto, aquí me quedo. Pero luego viene, esta fase dura entre 3, 6 y un año, máximo un año. Y es la fase que se queda grabada en la víctima, ¿sí? Es como el primer churro de mota que se echó el marihuano. Esa es la fase de bombardeo de amor de la marihuana hacia el marihuano. Porque el segundo churro que se echa ya no tiene el mismo efecto. Lo mismo pasa con el love bombing. Hay parejas que pasan 30 años queriendo arreglar la situación, la pareja, el matrimonio, porque se quedan con la idea de esta fase de idealización, del love bombing, que, ay, si fuera como antes era. No, es que nunca fue así. Es que siempre fue el demonio que te sacó después de esa etapa. No es de que de repente se le metió el diablo y cambió. No, así era, pero te aplicó esta fase de idealización o lo bombing. Y las parejas que tienen 30 años quieren volver a sentir ese primer efecto, arreglando a la familia, arreglando a la pareja, queriéndolo ayudar con tu supuesto amor, entre comillas. Ay, yo lo voy a cambiar. Ay, él necesita, pobrecito, cuando era chiquito no lo dejaron expresarse, ¿no? Y viene la justificación y pues incluye el abuso, etcétera. Entonces, la primera fase es instantánea. Luego viene la fase de devaluación, que a partir de que se acaba la fase de la idealización, no lo hace más que para devaluarte. Te devalúa. Una vez que la víctima ya se enganchó contigo y se ha vuelto emocionalmente dependiente de ti, el manipulador cambia repentinamente su comportamiento, o sea, saca su verdadero yo. El afecto se retira, ya no hay elogios, regalos, promesas, nada. Te engaña de esa manera y es reemplazado ahora por críticas, te retira de tu red de apoyo, familiares, amigos, te quedas sola. La indiferencia, juegos mentales como el gaslighting, que ahorita vamos a ver qué es eso, incluye abuso físico, psicológico, mental y te castiga por no cumplir sus expectativas o por intentar establecer límites. Y luego si tú no sabes poner límites, pues ya valiste. Y luego viene la fase del descarte, que es la peor.
Yo le diría la fase del descarte como la toalla femenina. Es horrible, horrible, terrible, dolorosa. O sea, es algo que es de lo que te tienes que recuperar. Y por eso estás aquí en estas reuniones. Por eso vas a terapia. Por eso estás haciendo todo lo imposible para salir, porque te dejó madreada, ¿no? Entonces, en la fase de descarte, el abusador termina abruptamente la relación, dejando a la víctima sintiéndose confundida, culpable, desorientada, culpándose a sí misma por el fracaso de la relación. El ciclo se reinicia o puede reiniciarse si el manipulador intenta recuperar a la víctima con más bombardeo de amor para restaurar el control. Ya cuando el narcisista intenta recuperar a la víctima con otro bombardeo de amor, se llama otra etapa, que es el hoovering. Ahorita también les voy a explicar el hoovering. Entonces, pues hay señales de advertencia, la intensidad es rápida, hay atención abrumadora, aislamiento, halagos exagerados, regalos excesivos, falta de respeto por los límites que tú le pones, etcétera. Ahora, nos vamos a la etapa del gaslighting o luz de gas. La locución, el origen de la expresión gaslighting viene de la película, o más bien la obra de teatro británica que se hizo en 1938, que luego pasó al cine en el 44, y el argumento de la obra son las estratagemas que pone en marcha uno de los protagonistas, un hombre de clase acomodada, de dinero, para hacer creer que su esposa se está volviendo loca. Incluso se lo hizo creer a ella misma cuando no lo estaba y se lo hizo creer a los demás. Cuando puedan, vean esta película, así se llama, Gaslighting. Este cuate manipula a la mujer, cambia de lugar, esconde pequeños objetos de su entorno para después, ante la extrañeza de ella, los vuelve a poner en su lugar y ella se siente como que pues está loca, ¿no? Y simula que nunca tuvo que ver en ese movimiento o algún cambio. Entonces, de modo que estaba la víctima acabes convencida de que padeces locura, esquizofrenia, lagunas de memoria, etcétera. Entonces, el título de la película o de esta técnica de manipulación remite a las lámparas de gas, que es el que el marido usa, por ejemplo, ahí en la película, usa el desván mientras busca el tesoro escondido y la mujer advierte que el resto de las luces de la casa pierden intensidad sin que haya ninguna lógica. Entonces, pero el marido lo estaba haciendo y ella piensa que se está volviendo loca. Entonces, el marido le hace creer que se está volviendo loca. Entonces, el tipo de maltrato psicológico o técnica de manipulación al hacer gaslighting ahora se asocia normalmente a las relaciones de pareja, también se puede asociar en las relaciones familiares y muchas veces es difícil demostrarlo, ya que se mantiene oculto en el ámbito doméstico en el que se produce. Y puede ocurrir que la persona maltratada no sea consciente del abuso, o sí, pero no sabe cómo expresarla. Aquí viene la parte del moving, que es el acoso laboral, abuso laboral, o el bullying, que es el acoso y abuso escolar. Entonces, el gaslighting sería el equivalente al moving y al bullying, pero en casa, debido a la sutileza, la violencia que se vive como una agresión en sí misma. Y es un conflicto propio de la convivencia en la familia. Entonces, se ejerce luz de gas en otros entornos también, como les decía, ¿no? En el escolar o laboral, que generan relaciones de dependencia y de poder en la persona, en la víctima o en la agredida. Este maltrato se realiza a lo largo del tiempo como forma gradual, progresiva, siempre por una persona narcisista o entidad incluso que ejerce control y poder sobre otra para obtener un beneficio. Y acaba produciendo elevados niveles de estrés, ansiedad y locura en la víctima. Ese es el luz de gas, o sea, hacerte creer y convencerte además que estás loca o loco. Ahora, vámonos al término, a la técnica de manipulación, el dog whistle o silbato de perro. Esta técnica en el contexto narcisista se refiere a una peligrosa técnica también
encubierta de manipulación. Esta consiste en el uso de palabras o frases con un significado oculto, que solo la víctima y el manipulador conocen y entienden. Es decir, la víctima usa lo que te platicó alguna vez para engañar a otras personas, mientras que para los demás suena completamente inocente o neutral. Ahorita les digo un ejemplo. El objetivo de esta táctica es que el narcisista abuse y desestabilice emocionalmente a su víctima. También entra aquí en la etapa de devaluación. A menudo lo hace en público sin que nadie más se dé cuenta, pero son cosas que solamente tanto la víctima como el narcisista saben. O sea, son mensajes codificados, palabras o frases que desencadenan y sabe el narcisista que te va a desencadenar una reacción emocional negativa para decir, miren, ya ven, él es el agresivo, ¿sí me explico? Que se parece a la transferencia de culpa, pero esto es en público también. Por ejemplo, tú le compartiste una experiencia o un trauma compartido. Entonces, esta persona narcisista lo usa para denigrarte, para devaluarte y hacerte quedar mal en una fiesta, por ejemplo. Es inocuo, aparentemente. Inocuo es inofensivo. El resto de las personas pues, no se dan cuenta, presentes en la fiesta o en la reunión no se dan cuenta, solo escuchan un comentario normal, entre comillas, incluso a veces amable y positivo, pero esto hace que el silbato de perro o el abuso pase desapercibido para el entorno, pero para la víctima causa un efecto, causa una reacción y acuérdense que de esas reacciones viven los narcisistas. Entonces, esa persona se enoja de repente, se pone triste y los demás dicen, ay, ¿por qué te pusiste así? ¿No? Y el narcisista, ya ven, él es el que está loco o él es la que está loca. Lo que trata de hacer esta manipulación es desestabilizar. Cuando la víctima reacciona a ese mensaje oculto, el narcisista aprovecha la situación para acusarla de decir, pues es que está loca, ¿ya ven? O está hipersensible, o está desequilibrada, ¿sí? Esta es una forma de luz de gas, pero hace que la víctima dude de su propia percepción, salud mental, mientras que los testigos ven a la víctima como la persona irracional. Y pues estas son señales de alerta. Sentir incomodidad objetiva, que parece inofensiva, pero es ofensiva. Tiene la sensación de que solo tú puedes oír, el verdadero significado, pues es ofensivo. Ser acusado de sobrereaccionar después de la reacción que la persona narcisista te ofendió, reaccionas y te acusan de estar emocionalmente inestable. Cuando intentas explicar por qué te molesta el comentario, hasta pareces loca o loco, ¿no? Es una táctica inteligente y crucial para no validar tus propias experiencias y tomar conciencia de esta táctica te empieza a dar los primeros pasos para recuperarte de ese abuso narcisista. Fíjense, el tratamiento de ansiedad, por ejemplo, una ansiedad generalizada grave, te puede durar hasta 5 años para empezar a remitir síntomas. Ahora, un tratamiento para salir de las experiencias y recuperarse del abuso narcisista puede durar entre 8 y 12 años. Imagínense. Si lo trabajas, si no lo trabajas, pues ahí te hallan, compañero, compañera. Ahora viene la proyección narcisista, que también es parte del ego. Esta es otra manipulación narcisista. Es un mecanismo de defensa psicológico en el que una persona con rasgos narcisistas atribuye sus propios pensamientos, sentimientos o comportamientos inaceptables a otra persona. Se proyecta. Este mecanismo lo utiliza el narcisista para proteger su frágil ego y evitar asumir la responsabilidad de sus acciones o defectos, desviando la culpa hacia la víctima. Esta es la proyección. Y luego te hacen esta transferencia de culpa, que también es otra técnica. ¿Cuáles son las características de la proyección narcisista? Esta técnica abusiva, violenta en la psique. Primero, que el narcisista utiliza
mecanismos de defensa inconsciente. Es decir, la persona no es plenamente consciente de que está proyectando sus propios rasgos en alguien más. Utiliza la transferencia de culpa que permite al abusador, al narcisista, evitar sentimientos de vergüenza o culpa al externalizar sus falencias. Falencias viene de la palabra falo. Falo viene de la palabra pene. Es decir, al externar su poder libidinal, fálico, ¿sí? De yo soy, incluso también hay mujeres que tienen esta parte fálica, aunque no tengan pene, sienten que tienen mucho poder. Acuérdense que esto viene también del psicoanálisis, del falo, del niño que siente cuando es niño inconscientemente siente que tiene poder, pero también tiene otra parte que siente que quiere ser castrado. Cuando ve a una niña, las niñas también sienten esta situación de no tener ese poder, porque no tienen nada, ¿sí? Solo es pues la vagina y sienten que son, pues, menos. O sea, esto es algo inconsciente, todos lo sentimos cuando somos niños. Queremos ser castrados para ser como niñas y las niñas quieren tener pene, falo, para ser como niños. Esto es una distorsión natural y normal que también nos puede ayudar, pero es otro tema. No voy a entrar en eso, nada más quise explicar la palabra falo o falencias. Entonces, el narcisista transfiere la culpa para mostrar y externalizar sus falencias, su poder, su pene, su falo. Y también puede ser las mujeres, también podemos hablar del falo de la mujer, ¿sí? Aunque no tiene nada que ver con el pene, pero sí tienen falo, tienen poder, son las mujeres narcisistas. Hay también una distorsión de la realidad. Estamos hablando, acuérdense, de la técnica manipulación, proyección narcisista. Y una de las características es la distorsión de la realidad. ¿Qué es eso? El narcisista distorsiona la narrativa del otro, presentándose a sí misma como la víctima y al otro como el agresor o el culpable. Entonces, la otra característica pues sería la falta de empatía. Esta conducta se caracteriza por una falta de preocupación genuina por los sentimientos y necesidades de los demás, viéndolos principalmente como objetos de manipulación. ¿Cuáles son algunos ejemplos comunes de la proyección narcisista? Pues la infidelidad, las mentiras, la intimidación, la inseguridad. Nos vamos con la otra técnica de manipulación que se llama triangulación narcisista. Esta técnica se refiere a una táctica también en la que el narcisista introduce a un tercero en una relación para mantener el control. Se utiliza para dividir y vencer mediante la manipulación de las relaciones, asegurando que el manipulador permanezca en el centro de la atención y el poder. O sea que es una dinámica familiar tóxica y de pareja donde uno o ambos padres, incluso es un rol en el que son, por ejemplo, 4 en una familia. Se unen el papá y la hija en contra de la mamá, o el hijo y el papá en contra de la hija, o el hijo y el hijo en contra de la mamá y el papá en contra de uno de ellos. Esta es la triangulación manipulatoria, que son estrategias para involucrar a sus hijos en conflictos de pareja o a otras personas. Se puede involucrar a la abuela, al tío, ¿sí? Creando alianzas con ellos para usarlos como intermediarios, espías o apoyo emocional contra el otro. Este es como el Flying Monkeys, el monos voladores. Ahorita les explico el mono volador. Entonces, en la triangulación se crean alianzas para espiar o tener el apoyo emocional o stalkear contra el otro, manipulando para obtener beneficios o ganancias secundarias, fortaleciendo su posición y ejercer poder, lo cual va a generar una reacción, estrés crónico, problemas emocionales, ansiedad, depresión, dificultades en el desarrollo incluso. Y bueno, aquí funciona a través del conflicto de la pareja, involucrar a otro, mensajes ambivalentes. Si se le dice, por ejemplo, a la persona implícita o explícitamente que qué es mejor hacer
o que lo entiende mejor, el otro puede que interceda o no, el otro puede que lo contradiga o no. Por ejemplo, una mamá que intenta educar a través de ponerle límites a la niña y llega el papá y le dice, no, no hagas esto, lo hagan otro. Eso es una triangulación y se vuelve una disonancia para la niña y pues obviamente la niña se va a enfocar más en el padre porque el padre es la que la consiente y la sobreprotege, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos en la víctima? Pues estrés psicopatológico, ansiedad, problemas emocionales, problemas de dependencia, problemas sociales y un doble vínculo, que se siente obligado a apoyar a apoyar al padre, pero por otro lado es su mamá y además es rechazado por ella, generando lealtades divididas y culpa. Esa es la triangulación. El tratamiento silencioso del narcisista o ley del hielo. Esta es una táctica, esta es otra. Es una táctica de abuso emocional, manipulación, utilizada para castigar también, para controlar y hacer sentir culpable a la víctima. O sea, no es una simple pausa en la comunicación, ni en los mensajes de WhatsApp, ni un simple te elimino de todas mis redes sociales, sino que es un silencio calculado y punitivo, es un castigo a través del control y se usa para castigar a la víctima por no seguir sus reglas y por ofenderles de alguna manera. O sea, por no querer hacer lo que, la víctima quiere. ¿Sí? Es como una especie de reacción al berrinche. Entonces, ¿qué otra característica del tratamiento silencioso? La indiferencia calculada. Esta indiferencia calculada es la víctima por no seguir, bueno, la indiferencia calculada es el silencio que es intencional, largo y prolongado, diseñado para infligir dolor emocional y comunicar desagrado, ira o frustración. Luego viene la manipulación dentro del trastorno silencioso narcisista. Aquí el narcisista busca que la víctima sienta culpa, desesperación, angustia, soledad, obligándola a buscar desesperadamente al narcisista para que cese el castigo, como una adicción. Luego, pues también en estas características de este tratamiento silencioso del narcisista, pues está la falta de empatía. ¿Qué quiere decir? Que el narcisista no considera que está haciendo sufrir a la otra persona, ya que su objetivo es dominarla, controlarla y mantener el poder. La siguiente técnica, por favor, vayan poniendo ahí en los, ¿cómo se llaman? Reacciones o poner ahí, pues yo sí me identifico con esta, o yo no me identifico con esta, o así pónganle, sí, sí me identifico, no, no me identifico. ¿Sale? Ahí pongan sus reacciones para yo saber si a alguien le ha sucedido algo como esto. Luego viene la otra técnica de manipulación, que es la transferencia de culpa o blame shifting, que es una táctica de manipulación psicológica en la que una persona con rasgos narcisistas evita asumir la responsabilidad de sus acciones o errores y en su lugar culpa a otros por ellos. Por ejemplo, tú me hiciste enojar, ¿sí? No, 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 no. Nadie te hizo enojar. Fuiste tú el que se enojó, el que decidió enojarse. Claro, lo puede llevar a otros niveles. El objetivo principal es desestabilizar emocionalmente a la víctima y mantener el control sin rendir cuentas de su conducta. ¿Cómo es esto? A ver, para que empiecen a poner sus reacciones o sus comentarios. Si me identifico, no me identifico, ahí en el chat, solamente pónganlo como escrito, porfis, no abran sus micrófonos todavía. Vamos a entrar en una... Ah, gracias, Raslen. Gracias. Gracias, Bonnie. Sentir culpa ajena, exacto. A ver, aquí en la transferencia de culpa es una evitación de la responsabilidad. Los narcisistas tienen una extrema dificultad para admitir fallos, ya que esto desafía su frágil autoestima y su imagen de perfección. Acuérdense que el narcisista se ve al espejo
y ve a un león cuando en realidad es un gatito asustado. Se ve en el espejo y ve en el reflejo un león. Entonces también maneja la proyección, que proyecta sus propias deficiencias y comportamientos destructivos en la víctima. O sea, el mensaje subyacente es, no, no es mi culpa, es tu culpa. En la madre. Esto es terriblemente violento. También en la transferencia de culpa está la falta de empatía y la victimización. La falta, gracias María, a ti te echaba la culpa de todo, exacto, pero nunca bastó nada de lo que yo hiciera, exacto, no es suficiente y nunca va a ser suficiente. Entonces, esta táctica demuestra una profunda falta de empatía, ya que el agresor ignora conscientemente el malestar y el daño causado a la otra persona. Aunque lo ignora, es consciente de hacerlo, pero no le importa porque no tiene empatía y causa daño y le vale, pues ya no digo, pero le vale. Entonces, la victimización invierte la situación, por eso es transferencia de culpa, te echo la culpa. Se presenta como la víctima y actúa como si fuera él o ella quien ha sido atacado. Exacto, Chari. Todo lo que digo está mal. Exacto. Esa es la parte de la transferencia de culpa. Te echa a ti la culpa de todo y como dijo María también nunca va a ser suficiente. Te voy a poner un ejemplo. Si un narcisista es infiel, podría culpar a su pareja por no prestarle suficiente atención. Es que no me prestaba esa atención. No satisfacías mis necesidades, justificando su engaño. O, por ejemplo, si un narcisista también tiene relaciones sexuales siendo hombre con un hombre, no justifica la infidelidad porque es hombre. Si fuera mujer, entonces sí, ahí sí soy infiel, dice. O al revés, la mujer también puede suceder esto, tiene relaciones lesbianas y dice, no, pues esto no es infidelidad. Si estuviera con un hombre sería infidelidad. Esto es parte de la transferencia de culpa también. Otro ejemplo son las reacciones emocionales, que si la víctima, por ejemplo, me identifico, dice Rosa María, en varias, la ley de hielo, muy bien, muy bien, muy bien, gracias. A las reacciones emocionales. Si la víctima reacciona con enojo o frustración ante la manipulación del narcisista, entonces le echa la culpa por ser, qué exagerada, eres muy sensible, ignora el hecho de que ellos provocaron la reacción. Muy bien, Carolina, porque le dije que si sentí cuando se enojó con la cara, exacto. O sea, te echan la culpa a ti como parte de tu error. Bueno, ahora pónganle ahí si alguien se identifica o no. Gracias por los que están participando. Ahora viene la otra técnica de manipulación, que se llaman, hace 20 años dejé a un narcisista y todo lo que dices ahorita, hasta ahorita lo viví 5 años, fue muy difícil. Sí, 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 terrible. Y de esto te estás recuperando en este momento, compañera. Y van a pasar muchos años en terapia del daño neuropsicológico. O sea, aquí el daño no solamente es emocional, es clínico, es neuro, es de cognitivo, es conductual, es del comportamiento. Incluso te vuelves como ellos, aprendes sus maneras y al rato te comportas como uno de ellos. Incluso al rato con otras relaciones lo llevas a la práctica y lo haces inconsciente. Aprendiste de un narcisista y te volviste narcisista, ¿viste? Lo que les decía al principio. ¿Eres narcisista? ¿Te comportas como narcisista o tienes rasgos narcisistas? Ok, entonces, en las expectativas irracionales y el sentido de derecho a privilegios o grandiosidad, el trastorno narcisista de la personalidad utiliza esta técnica de derecho a privilegios. Entitlement, dice el gringo. Entitlement, el derecho a privilegios. Se refiere a la creencia persistente e irrazonable de una persona que se merece un trato especial, favores desmedidos y automáticos, o que sus deseos deben cumplirse sin tener que ganárselos o considerar siquiera las necesidades de los demás. Acuérdense que los narcisistas se codean siempre con gente que ellos consideran pues que están a su nivel, ¿no? Él está a mi nivel o ella está a mi nivel. Entonces tiene ese derecho a privilegios.
Es la expectativa inmunda de derechos que son universales y que no están justificados por las circunstancias. O sea, que el mesero tiene que atenderlo rápido, bien, tiene que ser educado y así. Ese es el derecho a privilegios. Y que a menudo se oponen al concepto de derechos humanos fundamentales que son inherentes, ¿no? A todas las personas. Entonces, la creencia central de esta técnica es creer que me merezco que me den todo lo que quiero sin esfuerzo. ¿Sí? Consecuencias, tú como víctima experimentas disonancia cognitiva, emociones negativas intensas, ira, resentimiento, lo que a menudo lleva a comportamientos para ti disfuncionales o a la explotación interpersonal. Fíjense que en el contexto clínico vienen personas que parecen que traen un cuadro clínico grave, pero resulta que son las consecuencias de haber vivido con un narcisista. Entonces, cuando vienen a terapia, pues es la manera más... primero se hacen pruebas psicológicas para ver si no tiene un trastorno. Ya que se descarta esto, pues también se tiene que ver si tiene una afección médica general. También se tiene que descartar si hay drogas de abuso o alcohol desmedido. Cuando no hay nada de esto, entonces uno como psicólogo se queda así como de, chirrión, pues ¿qué está pasando? Vámonos a la parte ahora, el daño cognitivo-conductual, que es la neurona, las emociones, todo esto, porque tiene una afectación terrible. Entonces ahí viene las pruebas psicológicas, por ejemplo, de factores de estrés psicosocial, de bipolaridad, todo esto, y nos damos cuenta que los síntomas vienen por haber vivido o haber estado o tenido una relación destructiva, fauna y vikinga con un narcisista, porque son expectativas irracionales llevadas al extremo. Ahora, nos vamos con la siguiente técnica de manipulación. Pónganme ahí si alguien se identificó con esta última. Ok, pasamos a la siguiente, que es la técnica de manipulación, la mitomanía, las mentiras patológicas. Aparte de que es un trastorno psicológico, en comorbilidad con el trastorno narcisista de la personalidad, esta mentira patológica o mitomanía se caracteriza por una tendencia incontrolable, compulsiva, a mentir de forma persistente y generalizada, a menudo sin un beneficio o con un beneficio claro para el que miente, y se cree sus propias mentiras. El ocultamiento de información, aunque haya pruebas, lo niega. O sea, la persona lo niega. Es que te vi con otro besándose. No, ¿cómo crees? ¿Estás bien loco? Ay, uy, qué exagerada. ¿Sí? Es que te vieron aquí y allá. No, no, ¿cómo que yo? No. Entonces, esa mentira patológica o mitomanía implica una necesidad recurrente de inventar historias fantásticas o exageradas de eventos de la vida real. Esto también es parte del histrionismo, de una personalidad histriónica, que también es un trastorno. De hecho, los narcisistas en su diagnóstico diferencial o comorbilidad también tienen el trastorno histriónico, por ejemplo. Muchos narcisistas son esquizofrénicos, hasta el punto de que la persona en la mentira patológica llega a creerse sus propias mentiras. O sea, se convence tanto de sus mentiras que se las cree, aunque haya pruebas. ¿Cuáles son las características o síntomas para identificar a alguien con mentiras patológicas? Pues primero la compulsión. El narcisista siente una necesidad terrible e irresistible de mentir y además tiene dificultades para controlar ese impulso. Otra característica de las mentiras patológicas, pues es que hay falta de un motivo claro. A diferencia de las mentiras, entre comillas, blancas u ocasionales, que buscan un beneficio específico, como evitar un castigo, por ejemplo, ¿no? Las mentiras patológicas a menudo no son, o sea, no tienen un propósito aparente. Y el beneficio es inconsciente. Quieren obtener atención, admiración, control, manipulación. Otro síntoma es que tienen baja autoestima.
Y hay historias elaboradas, o sea, las narraciones suelen ser complejas, suelen ser detalladas, dramáticas o heroicas. Se le llama pseudología fantástica. Pseudología fantástica. Tienen baja autoestima, una visión negativa de sí mismos, estos narcisistas, y las mentiras sirven para construirse un mundo de su yo ideal, del que hablábamos al inicio, su yo idealizado o escapar de la insatisfacción con la realidad. ¿Vieron? Por eso el narcisismo es la forma autoerótica de la satisfacción. ¿Y qué otra característica? La reacción ante la confrontación. Es decir, el narcisista al ser descubierto por la mentira, los mitómanos niegan la evidencia, inventando nuevas mentiras, victimizándose o mostrar ansiedad e ira. Y ahí, pues están confesando su pecado. ¿Sí? Ahora, vamos al siguiente. ¿Tengo tiempo, Andreita, todavía? Pues nos faltan muchísimas todavía, pero igual y si no acabo hoy, pues lo podemos hacer una tercera parte. ¿Tengo tiempo? No, Hasta no, tranquilo. como a las 3:30. Sí, no, tranquilo, vos tranquilo. Sí, bueno, tampoco quiero estar a las 3 hasta las 6, ¿verdad? Pero bueno, si quieren a las 3:30 y si nos falta, hacemos una tercera emisión para pasar a las preguntas y respuestas, ¿no? Bueno, Dale. sí, gracias, Andreita. Vayan poniendo ahí si se identifican con esta técnica de manipulación, porfis, o si a alguien le ha sucedido. Ahora viene el hoovering. El hoovering es una táctica de manipulación muy violenta, psicológica, donde alguien a menudo con rasgos narcisistas intenta aspirar. Hoovering viene de la palabra, bueno, de la marca de las aspiradoras Hoover, aspirar, hoovering, a través de traer de vuelta a una expareja. O sea, los narcisistas, acuérdense, siempre van a regresar. Y el hoovering es tratar de volver contigo en una relación tóxica después de una ruptura. El hoovering, el narcisista va a intentar regresar contigo, aspirarte, dejarte más mmm, deshecho de lo que te dejó, usando promesas vacías. Recuerden que la segunda oportunidad, no hay segundas oportunidades, chicos y chicas. Eso es una utopía, no existe. La segunda oportunidad, gracias Candy, me identifiqué, dice Candy. La segunda oportunidad es solamente para la venganza y te va a dejar peor porque es una forma de abuso emocional que busca restablecer el ciclo de control y dependencia, así que te va a dejar peor que como te dejó. Busca retomar el control de ti y satisfacer sus necesidades egoístas. Andrea, quiero comentar que hago puente en mi experiencia, siempre terminas hablando de vos. Yo soy la narcisista. Ah, gracias, Andreita. Ahorita me explicas eso, no lo entendí, pero ahorita me explicas. Entonces, el hoovering, el narcisista lo va a usar con promesas irreales, jurando que todo será diferente, que cambiaron por completo, que ya tomaron terapia. Sandra, gracias. Exacto, sus propias necesidades. El narcisista va a utilizar el chantaje emocional, hacerte sentir culpable, que es tu deber volver por tus hijos, por ejemplo. Quieren minimizar el daño, actuar como si lo que te hicieron o lo grave no hubiera pasado o negar sus errores. Acoso, incluso hay narcisistas que acosan con mensajes, llamadas constantes. El arrepentimiento falso, Marta dice, pescar en la venganza. Advertido por mi psicóloga, fue lo que me hizo salir. Exacto. La venganza, cuidado, cuidado, las segundas oportunidades no existen, chavos. De veras, de veras, de veras, de veras. Entonces, ¿qué quieren hacer los narcisistas con el hoovering? Acoso, arrepentimiento falso, mostrar arrepentimiento cuando ven que no respondes para que cedas. El hoovering también te dan migajas de pan, o sea, y luego si tú eres migajera, pues peor, caes luego, luego, ¿no? Porque son pequeñas muestras de afecto o migajas de afecto o atención para mantenerte enganchado sin compromiso real. O sea,
similar al breadcrumbing. El breadcrumbing o migajas de pan o migajeros es otra técnica que ahorita les voy a decir. Es el breadcrumbing para la manipulación narcisista. ¿Qué más? La proyección, ya. Ok. Gracias, Martita. Con familiar, exacto. Y debate, y te pone a ti como la culpable, exacto. Entonces, ¿qué hace la persona en el hoovering? El propósito, pues, es control y poder. No quiere una relación sana, sino volver a someterte a su dominio. El propósito del hoovering es su satisfacción, cubrir sus propias necesidades y combustible, vivir de ti, sin importar el daño que te hace. El hoovering también es evitar el miedo al abandono. Acuérdate que ellos son gatitos asustados, aunque ellos se ven en el espejo como grandes leones. Tienen miedo a perder el suministro, no perderte a ti, perder su suministro que eres tú. ¿Cuál es el suministro? Las reacciones emocionales que te provocan. Y el suministro, pues es lo que tú le proporcionas. La siguiente técnica de manipulación también está el, el ghosting. El ghosting o fantasmearse también es una técnica de manipulación narcisista que consiste en cortar una relación sin dar aviso. Ningún aviso, ninguna explicación previa, dejando de responder los mensajes o a cualquier tipo de interacción con la persona. El problema es que deja consecuencias graves y negativas en la psique de la persona también. Es una táctica de abuso emocional y manipulación pasivo-agresiva que se utiliza para realizar la tríada oscura. La tríada oscura es la personalidad del narcisista. Tríada, tres, ¿cuáles son? Una, narcisismo. Dos, maquiavelismo. Y tres, psicopatía. Todos los narcisistas son psicópatas. Entonces, en esta técnica del ghosting pasivo-agresiva consiste en cortar abruptamente toda comunicación, dejando a la víctima en un estado de confusión e incertidumbre. Pues, ¿qué hice, no? ¿Qué pasó? Entonces, el ghosting es una forma de ejercer control, de ejercer poder, de devaluación. Al desaparecer, eluden la responsabilidad de una confrontación o una ruptura madura. No le avisan y castigan a la víctima privándola de su atención y admiración, que es su principal fuente de combustible. No eres tú, es el combustible que tú le das. Entonces, la falta de cierre de la relación o explicación busca mantener a la víctima enganchada, rumiando sobre lo que pudo haber salido mal, sobre lo que refuerza la sensación de control del agresor y puede reaparecer más tarde si así lo quiere. Recuerden, un narcisista siempre va a regresar. Siempre va a regresar. Aquí la cosa es que tú siempre digas que no, ¿sí? Porque si no, como les digo, las segundas oportunidades no son más que para la venganza y ponerte peor de cómo te dejó. ¿Cuáles son las consecuencias del ghosting? Crisis de autoestima, crisis de autoconcepto. La víctima se cuestiona constantemente qué hice mal, lo que pude haber hecho, lo que mina o disminuye su autoestima y su bienestar emocional. ¿Qué otra consecuencia del ghosting? Confusión, ansiedad, estrés, necesidad de buscar respuestas, lo que deriva en ansiedad, ataques de pánico y un estado de hipervigilancia. ¿Qué otras consecuencias? Daño emocional, duelo ambiguo. Es decir, el duelo ambiguo es la incertidumbre. El rechazo duele. Por eso les digo, te descartan como una toalla femenina. Y al no haber un cierre formal, la víctima experimenta un duelo que no puede completarse, lo que prolonga el sufrimiento y puede llevar a trastornos como la depresión.
¿Qué, Disculpa, qué otro? Mau, ¿Mandé? disculpa. Es porque si cambias de tema se va a perder lo que preguntó la compañera, que es Sí, la triada del ghosting que no le quedó claro. Por favor, ¿lo podés repetir? sí. La triada, bueno, es que en la triada del ghosting, ah, con personas con rasgos narcisistas, es la triada oscura de la personalidad narcisista, que es uno, narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Es decir, que un narcisista que aplica ghosting, que bueno, todos los narcisistas tienen esta triada oscura, son narcisistas, son maquiavélicos y son psicópatas. Espero que haya quedado claro. Ahí me dicen. Y si no, ahondo más, o sea, me meto más profundamente en el tiempo de preguntas y respuestas para ir avanzando. Entonces, en las consecuencias del ghosting viene un daño emocional, el duelo ambiguo, la incertidumbre. Les decía, el rechazo duele. Viene también la parte del aislamiento y desconfianza, tanto en uno mismo como en otros, como en las siguientes parejas. Entonces, la experiencia puede dificultar el establecer relaciones futuras saludables, porque la persona desarrolla temor o un trastorno de estrés postraumático al ser abandonada de nuevo y de esa manera pues deja de confiar en los demás. También genera sentimientos de soledad y culpa. Otra vez, el ser ignorado duele y puede hacer que la víctima se sienta sola, abandonada, independientemente de si tiene otras redes de apoyo o no. En resumen, el ghosting es considerado como una forma de abuso emocional pasivo, violento, agresivo. Y de la recuperación implica un proceso centrado en la autoestima y el establecimiento de límites claros en futuras interacciones. Ahora, nos vamos ya casi para terminar los Flying Monkeys. Los Flying Monkeys o monos voladores, Flying Monkeys, vienen de la película, bueno, el término de la película del mago de Oz. Seguro vieron la película que había monos voladores que pertenecían a la bruja, que se la pasaban espiando a los protagonistas, al hombre de hojalata, a la chica, a la princesa de amarillo, al león. Los monos voladores andaban volando, siempre espiando. Gracias, Andreita, por poner mi número de teléfono. Son personas, aquí lo llevamos ya a nuestra esfera. El narcisista utiliza monos voladores o flying monkeys que el narcisista manipula para que consciente o inconscientemente participen en su abuso contra una víctima. Es decir, utilizan a tu mamá para abusarte a ti, utilizan a tu hermano para abusarte a ti, incluso utilizan a tu tía a lo mejor para espiarte cuando tú ya terminaste la relación. ¿Sí? Utilizan a otros, pues, otras personas para usarte, incluso hasta para volver contigo. Las consecuencias de los monos voladores para la víctima, pues es un aislamiento social, un retraimiento. La víctima puede perder su sistema de apoyo debido a las campañas de desprestigio y chismes infundidos por los monos voladores, porque también aquí viene otra, bueno, esa creo que la vamos a ver la siguiente semana, si me invita Andreita, que se llama el aislamiento, o sea, otra manipulación o técnica de manipulación del aislamiento social, de la duda a la realidad, chismes infundidos por los monos voladores, que es la campaña de difamación. Esa es otra. Ahorita no voy a meter en eso, lo digo rápido, la campaña de difamación es cuando tú terminas al narcisista, empieza a difamar y a decir cosas a todas las personas que ustedes conocían en común, amigos, familiares, le dicen todo lo peor de ti y utilizan a los monos voladores, lo que te lleva a un aislamiento social, porque las personas que le creen, pues te ven a ti como la loca de la azotea, ¿no? Como dice Andreita. Entonces, también los monos voladores, en consecuencia de este abuso, te hacen dudar de la realidad. Este es un gaslighting social. También le pasó a Martita.
puso en contra de mi familia, exacto. Entonces, cuando se duda de la realidad, la víctima comienza a dudar de su propia percepción de la realidad, porque múltiples personas validan la versión del narcisista, la versión distorsionada del agresor, como le sucedió a Martita, lo que se conoce como un gaslighting social. Y el narcisista utiliza a estos monos voladores. También te puede provocar problemas de salud mental, porque la exposición continua a esta dinámica de abuso o al ciclo de violencia psicológico también la tiene, dice Raslen. Lo aislaron y la colocaron en el cartel exacto, como la oveja negra, como si hubiera sido tú el que tuviera la culpa. Entonces, te causa problemas como ansiedad, depresión, hipervigilancia, trastorno de estrés postraumático, etcétera. Hay un daño a la reputación y credibilidad de la familia, como nos decían los compañeros que participaron. Y la campaña de difamación, orquestada por el narcisista y llevada a cabo por sus flying monkeys o monos voladores, daña tu imagen, tanto familiar, pública y social, y hace que otros cuestionen tu carácter o tú incluso cuestionar tu salud mental. Hay un sentimiento de traición, un sentimiento de indefensión. La indefensión aprendida también es otra técnica de manipulación. Entonces, aquí hay una sensación de traición, especialmente si los monos voladores son familiares o amigos de confianza que se prestaron del lado del agresor sin cuestionarlo y simplemente le creyeron. Eso es el, pues, lo que hace daño, pues. No, también causa culpabilidad y baja autoestima. También causa baja dificultad para confiar en los demás en el futuro. Incluso los monos voladores son más agresivos y beligerantes que el mismo narcisista. O incluso los monos voladores son más intensos en su hostilidad. Gracias, Mayra, que se burló de ella y de quién era tú, exacto. Te hacía sentir menos. Entonces, los monos voladores son más agresivos que el propio narcisista, porque actúan con la convicción de que están ayudándole al narcisista y de que están haciendo lo correcto al creer ciegamente la narrativa del abusador. Entonces, los monos voladores actúan como facilitadores del abuso, permitiendo que la violencia psicológica se normalice y amplifique el daño emocional y social a la víctima. Yo creo que ahí le paramos. Bueno, el último. Y igual si quieren le seguimos la siguiente, porque hay más técnicas. El breadcrumbing narcisista, que es dar migajas emocionales, son mensajes esporádicos, atención intermitente por parte del narcisista para mantenerte enganchado, sin compromiso real, satisfaciendo su necesidad de control y adulación, mientras que tú como víctima mantienes la esperanza de una relación. Migajitas, alimentando así su ego sin invertir esfuerzo. Entonces aquí el breadcrumbing o migajeros se caracteriza por una inconsistencia. Ellos no se comprometen, cancelan planes, desaparecen, son los que te dejan plantados, pero reaparecen para mantener el suministro emocional. ¿Sí? Te dan migajitas. ¿Cómo funciona el breadcrumbing? Pues es control y manipulación. O sea, la persona narcisista no busca conexión, no busca conexión genuina, sino una fuente de validación. También busca una inconsistencia deliberada, o sea, es inconsistente, aparecen y desaparecen, dan atención y la retiran, crean incertidumbre y hacen que la víctima se esfuerce más todavía para obtener esa atención. Por eso es migajero. Hay un juego de poder, o sea, mantienen a la otra persona en un estado de duda, controlando la dinámica y controlando la expectativa y la esperanza. No invierten en nada. O sea, muestran poco interés en pasar tiempo juntos o hacer planes concretos y se mantienen en una línea de comunicación abierta. Solamente mensajes, solamente likes, solamente WhatsApps y es todo. Eh, los mensajes son esporádicos, lo hacen solo cuando les conviene y sin profundidad, solo para sus propios planes. Tienen planes y los cancelan, siempre con excusa, sin proponer alternativas, y hay una inexistencia en momentos claves y una falta de compromiso. O sea, desaparecen cuando más lo necesitas y durante periodos largos. O sea que
En la falta de compromiso evitan definir la relación o hablar del futuro. El breadcrumbing o migajas de pan es una forma cruel, violenta de manipulación donde el narcisista usa migajas de afecto o migajas de atención o migajas de amor para mantener a alguien en espera sin ofrecer una relación real, explotando la vulnerabilidad de la víctima y además te tienen en espera para cuando terminen con la que están, pues ya tienen una velita prendida, te tienen a ti. Esa es la migajera. Pues aquí terminamos, pues hacemos Bien, lo que tú quieras, eh, Andreita. cómo no, Mau. Primero voy a pedir disculpas a todas las cámaras que cerré, porque a todos los videos que cerré, porque Mau generalmente es de compartir pantalla y yo preservando el anonimato de ustedes fui cerrando los videos. Así que les pido disculpas, los pueden volver a abrir porque no va a haber video, va a haber únicamente audio. Hay una pregunta en el chat y te pregunto, ¿el miércoles 17 podés? Después lo vemos. Sí, sí, lo Con, vemos. Sí, sí. continuar, perfecto. Y una de las preguntas que teníamos tenía que ver con la reunión anterior, ese test que hicimos todos. La pregunta de la compañera era si podemos diagnosticar si estamos con un narcisista con ese test. Sí. De hecho, ese narcisista, perdón, ese test no es para identificarte a ti como narcisista. Es para identificar a la otra persona que quieres saber si es narcisista con ese test. O sea, es decir, que si tú quieres saber si eres narcisista, alguien más te lo tiene que hacer a ti. O sea, tu amiga, tu amigo, tu mamá, tu pareja, alguien te lo tendría que hacer a ti. Entonces, si tú quieres identificar a alguien más, porque es un test de informante, te lo tienes que hacer a la otra persona. O sea, no es que vayas y se lo hagas. No vayas a decirle, oye, te quiero hacer un test para ver si eres narcisista. No, imagínate, te, 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 pues te divorcian, ¿no? Hazlo tú contestando por él, porque tú lo conoces, o por ella, porque tú la conoces. ¿Sí? Entonces sí, Andreita, sí se puede identificar al otro con ese test. No es para identificarte tú como tal, sino es un test de informante para identificar al otro. Gracias. Gracias. Ahí les puse canal de YouTube donde está la charla anterior de Mau, pero si no, nuestro mail que nos escriben y yo les paso el link para que puedan ingresar al canal de YouTube y si no en el Face de Mau también está. Bien, manitos, preguntas. Si no, amplio mi pregunta, Mau, ¿puedo? Por favor. Gracias. Disculpen todos. Mi familiar problema está hablando de un tema y cuando yo intento hacer puente con lo que está diciendo y acotar algo que me pasó a mí, muy parecido a eso, la respuesta es, bueno, al final siempre terminas hablando de vos. Entonces, ahí me descoloco porque no sé si soy yo la narcisista. ¿Se entiende, Mau? No, no entiendo. A ver, A ver, vos te estás hablando de lo que sea, de un tema, y yo meto un bocadillo diciendo algo de mí con respecto a ese tema, y vos me contestás, y que al final siempre terminás hablando de vos, de mí. de mí, siempre termino hablando de mí. Entonces, Ah, ¿soy yo la narcisista o es él que no me deja expresar? no, no como tal, aunque sí es una característica narcisista, no significa que tú seas narcisista. Fue lo que dije al inicio. Acuérdense que podemos comportarnos como narcisista a través de una conducta aprendida, ya sea que convivimos con un narcisista y nos volvimos como él, que es una conducta aprendida, o papás narcisistas, que nos también tenemos esa conducta aprendida. Te comportas como un narcisista por conducta aprendida. La otra es que tengas rasgos narcisistas. O sea, por ejemplo, es un rasgo narcisista, pero no por eso eres narcisista. Y la otra es que se te diagnostique como narcisista como tal.
¿Sabes? El problema de esto es que para diagnosticar a un narcisista, pues el narcisista nunca va a venir a terapia, a venir a decir, oye, ¿me haces un examen para ver si soy narcisista? O sea, no, un narcisista nunca va a venir a terapia. Comprendan eso, grábenselo en la cabecita. Nunca va a venir a terapia. Y mucho menos a ver si es narcisista. Es como las personas que tienen otra preferencia sexual. Cuando, si vienen a terapia, no van a venir para descubrir si son homosexuales o no, ¿sí? Entonces, lo mismo es con el narcisismo. No van a venir a ver si se descubren narcisistas a sí mismos para rectificarlo. Eso no existe. No van a venir a terapia. Por eso se hacen los test de informante, para que para que tú lo hagas por la otra persona, sin mostrárselo, ¿verdad? Sin hacerle las preguntas. Entonces, por esta característica tuya no significa que seas narcisista. Puede ser un rasgo narcisista, sí, pero no significa que seas narcisista. Porque ya el hecho de que tú estés aquí en un grupo de recuperación, eso te descarta y se elimina que tengas un trastorno de la personalidad narcisista. Todos aquí pueden tener rasgos narcisistas. Yo puedo tener rasgos narcisistas. De hecho, todos en el mundo tenemos rasgos narcisistas, porque les expliqué al inicio también que es parte del desarrollo humano. Es una etapa que todos vivimos, de 3 a 6 años, 7 años vivimos la etapa narcisista, como la etapa autista de 0 a 3. Pero el problema es que hay niños de 50 años que siguen siendo narcisistas como fueron desde 3 a 7 años. Entonces, esto puede ser un rasgo narcisista nada más. Y si lo tomas, o sea, si lo haces consciente, eso no te hace narcisista. O sea, ahorita que tú tomaste conciencia de esto, que a lo mejor puedo ser yo la narcisista, significa que no es narcisista, que no eres narcisista. Gracias, André. Gracias, Mau. Bueno, vamos con Marta Leticia y su manito. Marta, adelante. Y gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marta Leticia y estoy aquí sanando conductas codependientes y neuróticas. Pues muchas gracias primero, Andrea, por tu servicio, porque siempre estás por ahí con nosotros. Y a ti, Mau, porque sí, escucharte me abre muchos nuevos horizontes. Yo tengo dos preguntas para hacerte. El primero lo había hecho ya en el chat, pero te lo comento. ¿Puede estar juntos dos narcisistas? Esa es una pregunta. Y la otra, concuerdo yo con Andrea, porque yo cuando me separé del esposo, pues él me decía que él no había sembrado esto como para que le pasara aquello, o sea, para que yo me separara, para que yo me fuera. Y como que empezó pues a culparme de la separación. Pero entonces yo dije, híjole, ¿y si sí? ¿Y si de verdad, pues, mientras yo necesité de él, estuve con él y luego que ya no lo dejé? Entonces, ahorita dijiste algo muy importante, pero quisiera reafirmarlo, que si estoy aquí tomando una terapia o escuchando grupos, pues no lo soy, pero quisiera saber bien exactamente si sí o si no. Muchas gracias. Pues mira, al estar aquí, ya me dice que no eres narcisista, pero puedes tener rasgos narcisistas. Pero eso no significa que seas un narcisista, que tengas el trastorno como tal. Pero sí me dice que no lo eres, pero sí puedes tener rasgos y comportarte como uno. Espero que eso quede claro, lo he repetido en varias ocasiones. Y eso aplica no solamente en la cuestión narcisista, también aplica con los codependientes, en todo. O sea, hay personas que son codependientes, otras que se comportan como dependientes y otras que tienen solo rasgos codependientes, es decir, todos los codependientes que estamos aquí. No todos somos totalmente codependientes. Nos han hecho creer que somos codependientes porque tenemos unos rasgos codependientes o nos comportamos como codependientes. ¿Cómo darnos cuenta? Pues a través de un test de codependencia. Hay muchos tests validados, ¿sí? El test que ofrece el grupo de 12 pasos es bueno, pero no es un test validado. Ahí podemos identificarte como codependiente, pero no podemos diagnosticarte como un trastorno de la dependencia emocional,
que ese es el que aparece en el DSM-5, ya es lo clínico, ya es lo, digamos, lo clínico, pues. Entonces, tú puedes hacer el test de los grupos de 12 pasos de CODA y te puedes identificar como codependiente, pero ya diagnosticarte como trastorno de de la dependencia reactiva, etcétera, necesitamos hacerte pruebas psicométricas para decir, pues sí, eres codependiente, tienes el trastorno que aparece en el DSM-5. Mientras, solamente estamos identificándote como codependiente. Entonces, recuerden estas tres diferenciaciones. Una cosa es ser codependiente, otra es comportarte como codependiente y otra es tener rasgos codependientes. Espero, si quedó claro, me dices, si no, me interrumpes. Entonces, ¿que dos narcisistas pueden estar juntos? Pues mira, cuando dos narcisistas se juntan, sí, sí pueden estar juntos y las cosas se complican rápidamente. En lucha de poder, o sea, dos narcisistas es la bomba nuclear de Hiroshima, ¿sí? Bien, luchas de poder, competencia constante, manipulación, o sea, es una dinámica sumamente destructiva, agotadora para todos los involucrados. Y sí se pueden atraer incluso emocionalmente y sexualmente, que es lo que más los engancha. Y claro, dos personas con rasgos narcisistas pueden estar juntas, pero su relación suele ser destructiva, compleja, inestable y caracterizada por desafíos constantes. O sea, aunque al inicio pueden formar una conexión intensa, sobre todo en el sexo, acuérdense de la madrina, esta, la Robin Norwood, en su capítulo 3 del libro Las mujeres que aman demasiado, dice, buen sexo en una mala relación. Ahí está hablando de relaciones destructivas, codependientes y narcisistas, pero que el sexo es fabuloso, ¿no? Hay chispas por todas partes. Entonces, es una conexión intensa inicial, pero después que el sexo pasa a segundo plano, la falta de empatía y la constante necesidad de admiración de ambos conducen a luchas de poder, competencia. Y la dinámica de la relación, pues es la misma, nomás que es más destructiva. Por ejemplo, tiene el bombardeo de amor inicial, muy intensa, un bombardeo mutuo, porque ambos se admiran y refuerzan el ego del otro, siendo una conexión fuerte. Pero imagínense cuando viene la devaluación. Los dos se devalúan, pues se vuelve una bomba nuclear. Luchas de poder, competencia. A medida que avanza esta batalla constante por el dominio, manipulan y controlan al otro, ya que cada uno cree ser superior e inmune a la manipulación. Entonces eso sí está muy cañón. Y imagínense, no tienen empatía ninguno de los dos, no tienen conexión emocional, solo es sexual, porque tienen buen sexo en una mala relación. Y es una conexión emocional difícil de establecer, porque imagínense, no tienen empatía. Cada uno prioriza sus propias necesidades y deseos. Ven a sus parejas como objetos, como posesiones, para satisfacer sus necesidades y su combustible. Hay mucha inestabilidad y pues el colapso es inminente, inherente e inestable. Colapsan dramáticamente debido a la incapacidad de ambos para comprometerse, debido a la incapacidad de aceptar críticas, debido a que cada uno debería de responsabilizarse de de sus acciones. Cuando dos narcisistas se unen, tienen una admiración mutua, pero condicionada. Comparten objetos, se respetan mutuamente por seguir una estrategia de vida similar, pero esta admiración es superficial porque los dos son narcisistas, superficiales, y depende de que el otro mantenga la fachada de perfección para que el otro mantenga la fachada de perfección. Si se unen, duran tiempo la relación entre dos narcisistas, pero es una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Es una guerra fría, interminable, caliente además, donde nadie gana, nadie pierde y terminan sintiéndose agotados y heridos. Entonces sí se acaba muy mal. Gracias. Gracias, Mau. Raslin, antes de que se duerma, que está en España, que es muy tarde para vos, dale, querida. Muchas gracias, Andreita, y muchas gracias, Mau. Pues yo precisamente vengo de unos padres en el que mi madre era
narcisista grandiosa o explosiva, y mi padre narcisista en la sombra, o lo que aquí llamamos lobito con piel de cordero, ¿no? Y, y se montaba una dinámica de mi padre, lógicamente, como iba siempre o va siempre con ese halo de buenismo, siempre necesitaba a alguien explosivo, como mi madre, que fuera el polimalo. Y bueno, pues eso derivó en que aparte de tener pues a mis hermanos que eran como dioses, los ensalzaron precisamente porque salieron exactamente como ellos. Mi hermano mayor, también narcisista grandioso, con lo cual mi madre y mi hermano mayor eran los que dominaban la familia. Y los que estaban como agazapados atrás eran mi padre y mi hermano mediano. Yo era la única chica, en teoría me tendrían que haber querido, porque era el capricho, la única niña, y era el caprichito como cuando compran un cachorro, y efectivamente lo fui los primeros años de vida. Hasta que, claro, la niña empieza a crecer y entonces ya es incómodo. Y entonces, pues, ocurrió algo. Y es que mi hermano mediano, porque claro, ahí también había como lucha de poder. Todos querían agradar a los narcisistas grandiosos, principalmente a mi madre y después a mi hermano mayor. Entonces, mientras yo acaparaba la atención, había celos, sobre todo por mi hermano mediano, que también tenía el síndrome del niño destronado. Pero a partir de que yo empiezo a ser como soy y no, a mi madre no le va gustando mi forma de ser, pues mi hermano empieza a utilizar esas técnicas de manipulación de monos voladores, de proyección, empieza a crear una imagen a mi madre y a mi hermano mayor de que yo soy la mentirosa, la que manipulo, la que tal. Y aunque hay veces que se lo he demostrado, se lo he llegado a demostrar hace no mucho a mi hermano mayor con una grabación en la cual me dijo que si no le llegó a hacer esa grabación, jamás me habría creído. Pues aún así, se los vuelve a meter en el bolsillo. O sea, es que yo ya no sé qué hacer. Y lo que quería preguntarte es que las manipulaciones que más me duelen y que siguen afectándome por mucho que les conozco y que ya sé en los juegos que nos traemos y el tablero, es cuando me invalidan mis recuerdos y rápidamente empiezan a llamarme mentirosa de cualquier cosa que digo, y cuando mi hermano mediano utiliza ese tono como de desprecio, como de asco, como de odio, como no sabría cómo explicaros, pero es que os aseguro que me destroza por dentro. Claro que también he sufrido pues eso, la ley del hielo. Buah, mi madre me la hacía cada 2 por 3. El gaslighting, pues os puedo decir que una de las cosas que mi hermano mediano me dice es que como me lo han dado todo, porque que si le quitaron la habitación cuando yo nací, que si no sé qué, que yo no tengo derecho a quejarme. Y siempre le digo, yo no me quejo de lo económico o de las comodidades. Yo me quejo de la falta emocional de todos. Si es que yo llegué a creer que era adoptada o que era una niña robada de las que han habido aquí en España, porque es que no me cuadraba tener una familia así. Entonces, mi hermano mediano, por ejemplo, me lleva 7 años, es 7 años mayor que yo. Bueno, pues a día de hoy, compañeros, que tienen 60 y tantos años, todavía me sigue recordando que según él soy una manipuladora, porque cuando mi madre le dejaba para que me cuidara, teniendo yo 5 años, cuando él me pegaba, pues yo me tocaba donde él me había pegado para que mi madre lo viera y me creyera, porque en esos momentos yo todavía era la niña mona de la casa, la cachorrita. Y entonces él miente y dice que Ana, no. más breve, Sí, por favor, porque sí, hay perdón. manos y hay preguntas. Sí, perdón, ya acabo. Pues él miente y dice que no, que es que yo simplemente tenía tanta maldad y tengo tanta maldad que me lesionaba a posta para que mi madre le montara la bronca a él.
Y entonces, bueno, pues si me puedes ayudar un poco, porque no sé por dónde cogerlo. Hay un término, se llama familia cero, que es la familia narcisista. Lidiar con esta situación es frustrante y doloroso, pero hay perspectivas y enfoques para manejar la situación. Aquí la cuestión es que en todas las manipulaciones del narcisista, pues hay varias técnicas. En este caso, pues aplícate la del programa de recuperación que dice, si no sabes qué hacer, no hagas nada. Esta máxima viene de la psicología, de la perspectiva del enfoque de la técnica de la piedra gris. La piedra gris, pues, ¿qué hace una piedra, no? ¿Qué hace una piedra? Pues nada, no hace nada, no se queja, no dice nada. Y luego viene también el contacto cero. Por eso dice familia cero, contacto cero. Tú hablabas de la sombra, que es el arquetipo de la parte inconsciente de la personalidad que contiene todo lo que yo consciente rechazo, niego o reconozco. ¿Por qué carajos estás con una familia que contiene todo lo que yo consciente rechazo, niego o no reconozco? Entonces, esta sombra, que es el arquetipo inconsciente de la personalidad, me hace estar ahí aún a pesar de que me están haciendo daño. Entonces, la sombra debe protegerte, no es inherentemente mala. La sombra es una parte vital que si no se integra, no se reconoce, puede manifestarte de forma autodestructiva. Digamos que es como si te estuvieras tú autodestruyendo por estar con una familia cero que te hace daño, pero que al confrontarla se convierte en un camino esencial para tu recuperación, autoconocimiento e individuación, porque se forma represión, se proyecta, es una fuerza activa. Pero si tú trabajas esa sombra y dices, bueno, familia cero, contacto cero, si no sé qué hacer, no hago nada, piedra gris, entonces trabajas el trabajo, la sombra, tu proceso de individuación, integración, acto de valentía y riesgo, y hay un riesgo de ignorancia. Las manipulaciones son increíblemente dolorosas y se parecen mucho al gaslighting, esa manipulación emocional de la familia. O sea, ¿por qué carajos tenemos que estar con una familia que nos hace daño? Esa es parte de la sombra, como te decía hace rato. No es inherentemente mala, pero contiene el yo consciente que estoy rechazando, niego y reconozco, pero pues, estoy ahí, me estoy dando yo solito en la madre, es autodestructivo. Entonces, la familia narcisista es aquella donde los padres, acuérdense que hace rato hablábamos de las 4 instancias psíquicas, los otros que son los padres y la madre, el yo, el ello y el super yo. Y entonces, una familia narcisista en esos otros es aquella donde los padres ponen sus necesidades por encima de la de sus hijos y hermanos incluso, utilizando a los menores para satisfacer su propia validación y autoestima. Lo mismo, las familias son falta de empatía, manipulaciones emocional, expectativas poco realistas, falta de respeto, falta de límites, fachadas externas, normalidad para el abuso y los secretos, la vergüenza, ¿sí? ¿Cómo voy a sacar yo a la luz que mi hermano está en la cárcel? ¿Sí? Entonces, esto es frustrante y doloroso. Perspectivas para solución. Ya te di 3. Te doy otras más. Reconoce tus sentimientos. Mantén la calma, habla en privado, usa un lenguaje de yo en lugar de acosar, de acusar al otro, porque también cuando tú dejes de culpar a los otros por lo que te sucede a ti, y no me refiero a ti nada más, compañera, me refiero a las 50 y casi 60 almas que estamos aquí. Cuando dejemos de culpar al otro, ahí inicia nuestra recuperación. Entonces, usar ese lenguaje de cómo te sientes, me siento herido, me siento frustrado, etcétera. Establecer límites, presentar pruebas si es posible y relevante, pero en este caso no es relevante y no va a haber efecto. Presentaste pruebas y bueno, te creyó, pero considera que volvemos a lo mismo. En realidad es el arquetipo, y lo usaste muy bien, la parte de la sombra,
que es tu parte inconsciente de tu personalidad que contiene todo lo que tú rechazas. ¿No has oído esas personas que dicen, yo jamás voy a permitir esto de mi pareja o de mi hermano o de mi mamá? Y cuando dicen eso, se enfilan directamente a caer en eso, a permitirlo. Y se encuentran en relaciones que dicen, es que yo jamás hubiera permitido esto y bolas, es lo que permites. Entonces, este yo consciente rechaza, niega o no reconoce. Pero pues entonces, ¿qué carajos estás haciendo ahí? ¿No? Es autodestructivo. Este es el camino esencial para tu recuperación, autoconocimiento e individuación. La individuación, pues, es tu transformación. Gracias. Gracias, Mau. Justo iba a leer tu mensaje. Natalia, adelante. Y tenemos dos preguntitas más en el chat. ¿Quieres abrir el micrófono, Natalie? ¿Puedes? Muy bien. Sí, ya, muchas Dale. gracias, que no podía desbloquear esto. Bueno, gracias por lo que nos compartes. Yo había puesto una en el chat y tengo otra. La primera es justamente, ¿no? O sea, me he identificado con todo lo que dijiste. La verdad, estaba también ahí cocinando en lo que escucho, entonces no podía poner en el chat a cada uno de lo que dijiste, pero en todo, pues he vivido con mi familia así de esta manera. Y bueno, mi pregunta era, ¿tú qué sugieres? Pues obviamente también, ¿no? Tengo rasgos narcisistas. Eh, no sé si soy narcisista, pero sí, de que tengo rasgos, sí los tengo. Y bueno, ¿qué sugieres? Como que, ¿qué tratamiento, qué puedo hacer? Porque en mi caso, yo he tenido, yo ya reconozco muchas cosas, pero no me he podido salir de mi casa. No me he podido, es un decir, porque he tenido algunas oportunidades y por miedo, o sea, el autosabotaje está bien cañón en mí. No me he podido salir. No, me da miedo cuando voy a hacerlo, es como de no sé si voy a poder, no sé si, o sea, todo se me viene encima. Y bueno, pues ya es algo que la verdad cada vez veo que me hace más daño. Estoy haciendo eso que dices, como ser como una piedra, pero creo que ya no es momento de ser piedra, sino más bien ya es momento de ya muévete. Pero estoy como todavía me siento un tanto en parálisis, como con temor. Pues ahí no sé, cómo, ¿qué sugieres? Ya me he acercado a psiquiatría, pero bueno, o bueno, por otros temas, ¿no? Pero apenas comienzo ese aspecto como psiquiátrico, porque la verdad sí tenía como mucha resistencia ante ello. Psicológicamente sí he acudido como a terapia, pero no duro, la dejo entre pues sí que de repente ya no me es posible solventar como las terapias económicamente y que pues hay otras prioridades, entonces es cuando suelto las terapias. Esa es una de mis preguntas y la otra, si me dan chance, este, igual mis relaciones, bueno, tuve una relación de 15 años, ¿no? Con todo esto que mencionas y también hace un tiempo tuve un tipo como de relación, no es relación, como algo, como propuestas de sexo casual, pero a final de cuentas me enganché de esa manera. Y bueno, hoy lo estoy reconociendo, eh, pues qué tan susceptible soy para ello, ¿no? Pero bueno, ¿qué podría hacer al respecto? O desde tu punto de vista, para no caer en una tercera ocasión con este tipo de personalidades, ¿no? Que justamente yo también diría, ¿por qué me sigo por qué sí me sigue atrayendo ese tipo de personalidades en las que lo que me van a traer es esto, autodestrucción, sufrimiento, caos, o sea, sí lo que conozco, sí a lo que soy adicta, pero ¿cómo puedo contribuir a parar eso? Ahorita lo que hice fue contacto, pues ahora sí, ¿no? Lo de contacto cero con este último fue así de ya no más, ya. Pero a final de cuentas trabaja donde yo trabajo. Ahorita no estoy acudiendo, pero pues también estoy pensando en eso, ¿no? En cambiarme de trabajo ya desde hace un tiempo. Y sí, es lo mismo. O sea, como que en todas las esferas de mi persona es lo mismo. Me autosaboteo cada vez que voy a dar un paso que tiene que ver como con mi bienestar, con mi
con crecimiento, con todo ello. Gracias. Gracias a ti Gracias, por la... Natalie. Sí, Dale, gracias por Mau. la pregunta. Gracias, Dandita. Pues mira, contacto cero y llevarlo a la acción. Porque no sé qué sea más importante, tu trabajo o todo lo que puedas tener en un punto o tu salud mental. Porque si no tienes salud mental, pues vas a perder el trabajo. Entonces realmente tú misma lo dices, no lo llevo a la acción. Entonces es contacto cero, ya no te funciona la piedra gris, pues sí, contacto cero, y llévalo a la acción de verdad. Así de pragmático y tácita puede ser la respuesta. O sea, contacto cero y retírate de ahí. Volvemos a lo mismo de la sombra de Jung, la sombra arquetípica, de lo que le decía la compañera de España. La sombra es la parte inconsciente de mi personalidad que contiene todo lo que el yo consciente rechaza, niega o reconoce, pero mi inconsciente de autosabotaje y autodestrucción, estos rasgos negativos, talentos oscuros, eso me gusta, talentos oscuros para manifestar o para obtener una ganancia secundaria de forma autodestructiva, pues, ¿qué carajos estoy haciendo ahí? Entonces, te puedo echar un choro mareador, ahora sí que terapearte, ¿no? Claro que necesitamos terapia. La psicoterapia es buenísima, pero te puedo echar un choro mareador, pero ¿de qué va a servir si tú misma reconoces que no lo llevas a la acción? Entonces, contacto cero, familia cero, pero llévalo a la acción, aunque te dé miedo, porque es miedo realmente, por eso no lo llevas a la acción, porque hay un miedo inherente al abandono, al rechazo, al qué voy a hacer, qué voy a hacer, aunque no puedas, aunque no quieras, aunque te mueras. Dice mi padrino Saúl Hernández del grupo Caifanes, muy buena rola, espero a ver si la ponemos al final, Andreita. Se llama amárrate una escoba y vuela lejos. Y no te estoy Bueno, la diciendo voy a bruja, ¿eh? buscar porque preparé un tema para narcisistas para el final. Una Ay, pon la canción. canción, cuando terminemos, pon la canción, porfa. Es de Caifanes y se llama Amárrate una escoba y vuela lejos. Pues Ok, eso es lo que te puedo sugerir, compañera. Ahorita escuchamos la letra de la canción, pero aunque no puedas, aunque te mueras, aunque no quieras, muévete, carajo. Aprendamos a vivir. Porque la sombra no es inherentemente mala, pero son nuestros aspectos inconscientes que no, son nuestros aspectos conscientes que no queremos que el consciente haga. Al revés, son nuestros aspectos conscientes que no queremos que el inconsciente haga. Pero ¿sabes qué? El inconsciente es quien nos domina. Entonces, pues sí, te recomiendo un enfoque terapéutico, autocuidado, centrado en ti, en la víctima, para salir y recuperarte de una relación narcisista. Esto dura de entre 10 y 12 años, lo dije hace rato. Entre 8 y 12 años. Y eso es un ambiente terapéutico para toda la vida. Se enfoca el tratamiento ya psicoterapéutico en establecer límites, reconstruir la autoestima y procesar el abuso emocional sufrido. Con terapia individual, grupos de apoyo como este, terapia psicodinámica, pero contacto cero, amárrate una escoba y vuela lejos, y no te estoy diciendo bruja, reconstruye tu autoestima, establece límites claros, busca apoyo, practica el autocuidado, reconoce que no es tu culpa, no tengas vergüenza, enfócate en tu bienestar, firme, firme ahí, parada y párate. O sea, identifica las señales, prioriza el autocuidado, busca dice el programa también, cambia juicios y actitudes, evita darles la reacción emocional que buscan. Pero si ya no te funciona la piedra gris, que es evitar la reacción emocional, pues amárrate una escoba y vuela lejos, ¿no? Contacto cero y llévalo a la acción. No caigas en su juego, pon límites, priorízate, desapego, reconoce el abuso, duele,
duele, es doloroso, pero a veces nada más es ese pasito de fe para pasar ese charquito que tanto nos da miedo y darnos cuenta que al atravesarlo estaba la vida que tanto queríamos. Entonces, nada más es el miedo, es un pasito de fe. Entonces, así como te puedo terapiar, que soy bueno para eso, soy psicoterapeuta, pero si no lo llevas a la acción, así que, así, en términos coloquiales, ¿no? Como dice mi primo Gilgamesh, la banda dice, agárrese una escoba y vuele lejos, mamacita. Gracias. Y si te pones la rola, Anderita, está bien buena, Ya la tengo, sí, sí, ya está en punta. vamos Y a la escuchar última, la sí, letra. cómo no, ahora la vamos a poner. Y pregunta, última, cierro la grabación, hago el cierre y vamos con la rola. ¿Qué probabilidad hay que los narcisistas atraigan a las parejas con comportamientos codependientes? A ver, ¿qué probabilidad hay? Que los narcisistas atraigan a personas con comportamientos codependientes. Uy, pues son sus víctimas preferidas. Claro, Pues los codependientes tienen todo lo que necesita para vivir el narcisista y se dirigen frecuentemente a ellos porque pues no son personas independientes. exacto. Voy a cerrar la grabación. Juntos Y podemos lograr. Sí, buscan el alto trofeo, el alto valor del trofeo. Una fuente, ok. el codependiente es una fuente rica de suministro. Es el desafío de la conquista. Mina la interdependencia y la autoestima del codependiente. Lo manipula, lo controla, que de eso vive el codependiente. Son rasgos del codependiente. Hay una dependencia nociva y el narcisista invalida totalmente al codependiente. O sea, los narcisistas saben, huelen a los codependientes y a las víctimas codependientes, los huelen, los quiero de esto, ¿no? Es suculento, tienen un aroma, una fragancia destructiva. Entonces, ellos saben que valen la pena a largo plazo vivir y suministrarse de un codependiente. Gracias, Mau. Te comprometimos para la próxima semana, si todos están de acuerdo, para continuar con este tema maravilloso. Juntos podemos lograrlo. Le agradece a Mau su tiempo, su calidad, su sabiduría. Y bueno, nos vemos la próxima semana con este tema, con la